Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañen a el libro o a la carta a los Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 11. Algunas Biblias tienen algún título o algunas Biblias tienen un título ahí antes del versículo 11 que dice advertencia contra la apostasía. La apostasía tiene que ver con apartarse de la fe o con negar la fe. Es muy diferente a envolvernos en los afanes de la vida, envolvernos en la vanidad, distraernos con muchas cosas, pero seguir creyendo, aunque no estemos armonizando y sincronizando de manera diaria con la palabra, lo cual no es recomendable, solo lo quiero poner en perspectiva. Esto es muy diferente a rechazar o negar la fe. Claro que para negar la fe o para rechazar la fe de Jesucristo, tendríamos que empezar por algo. Y así es que todos los creyentes que empiecen a enfriarse, que empiecen a afanarse, que empiecen a preocuparse por todas las cosas y empiecen a apartarse de la fe, de la palabra, a no permanecer en la palabra, pues seguramente estarán quedando o estarán siendo vulnerables a naufragar en la fe y en un momento dado a rechazar la fe. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 5, a ver qué es lo que nos enseña. Capítulo 5, versículo 11. Y dice la Biblia así: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice el escritor de Hebreos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así es que una de las cosas importantes del creyente nacido de nuevo es que sea pronto para oír, rápido para oír, presto para oír. El Señor Jesucristo mismo dijo: yo tengo mis ovejas y ellas escuchan mi voz. Así es que el creyente necesita ejercitarse de una manera continua para ser sensible a reconocer la voz de Dios por la palabra, por su Espíritu Santo, y a responder, o más bien a responder con nuestro oír rápidamente para escuchar la voz de Dios. El Señor Jesucristo, cuando hablaba acerca de la incredulidad de los judíos, decía algo acerca de que el que tenga oídos para oír, que oiga, porque ellos teniendo oídos no oían, no recibían el mensaje, no escuchaban la voz de Dios. Dios está hablándonos de continuo. Versículo 12. Porque debiendo ser maestros, o debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí está haciendo una analogía con un bebé. Cuando una persona, un ser humano es bebé y es inmaduro, es decir, aún no tiene madurez, necesita leche y no puede comer alimento sólido hasta que tiene cierta madurez, entonces puede recibir o puede alimentarse con alimento sólido, valga la redundancia. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es como un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el versículo 1 del siguiente capítulo, que es como la continuidad de esto que estamos leyendo, dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Así es que dice el versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, esto tiene que ver con un creyente nacido de nuevo que acaba de recibir a Jesús, que acaba de entender y reconocer el perdón de sus pecados a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, recibió la palabra, fue alumbrado, fue hecho nacido de nuevo y entonces está en una posición de las bases del fundamento, digamos que es como un niño. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros ya no somos así. Así es que dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, necesitamos seguir avanzando, vamos adelante a la perfección. Y el apóstol Pablo nunca tuvo la intención, o el escritor de Hebreos, digo yo el apóstol Pablo porque hay quienes creemos que el apóstol Pablo es el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos nunca tuvo la intención de decir que nosotros vamos a buscar la perfección. Jamás podremos ser perfectos. En nuestra alma y en nuestro cuerpo, en este mundo, antes de que Jesucristo venga por nosotros, nunca podremos ser perfectos. Somos perfectos en nuestra nueva naturaleza. Somos perfectos en nuestro nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, por lo cual Dios creó esa perfección en nosotros, en nuestro espíritu, y el Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros. Ahí sí somos perfectos. Pero en nuestra alma, en donde están nuestros deseos, nuestros anhelos, en donde están nuestras decisiones, digamos nuestro comportamiento, en nuestro cuerpo, no somos perfectos. Pero hemos dicho ya que cuando somos transformados a través de la palabra y el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, aún nuestros cuerpos pueden ser vivificados y nuestro temperamento, nuestro comportamiento, nuestra vida pueden estar sujetos al fruto del Espíritu, al poder de Dios, a la misma vida y a la misma abundancia de gracia y de justicia manifestándose en lo que hacemos, en cómo somos y en cómo vivimos en la abundancia de Jesucristo. Ahora, si la Biblia está hablando entonces de la perfección, es la perfección de Cristo. Tenemos que seguir adelante hacia la perfección de Cristo y esto es ejercitarnos en su palabra, porque si la Biblia dice en 2 Corintios 3:18 que nosotros seremos transformados de gloria en la misma imagen de Jesús cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la palabra, en el espejo de la libertad. En la 2 Corintios 3:18 habla acerca de que la Biblia es como un espejo en donde nosotros podemos ver la gloria de Jesús. El espejo tiene que ver con reflejarnos y el espejo de la palabra en la abundancia de gracia y en la justicia de nuestro Señor Jesucristo jamás nos va a reflejar el pecado, jamás nos va a reflejar la condenación y la culpa. Sí nos puede exhortar, sí nos puede corregir. Son, digamos, términos que la Biblia habla acerca de disciplinarnos como hijos, porque dice la Escritura que el padre que ama a su hijo lo disciplina. La Biblia tiene el poder, tiene la sabiduría para exhortarnos, redarguirnos, corregirnos, pero no para condenarnos, no para hacernos naufragar en la fe, sino para volver a Cristo, para creer en Cristo, para mantenernos y perseverar en la fe. Así es que el creyente lo que tiene que hacer es utilizar todos los elementos que tenemos a la mano en la gracia y la justicia de Cristo Jesús para aprender, para enseñar, para instruirnos en justicia, para madurar, para caminar hacia la perfección, que tiene que ver con cada día aprovechar más, responder positivamente, permanecer a la fe, permanecer en la fe, en la palabra, responder positivamente a la palabra a través de la fe, para cada día ser más como Jesús, no porque Dios cada día lo vaya a hacer en nosotros, en el sentido de que no lo haya hecho antes,
Y lo comento esto porque algunos cantan una canción que dice, quiero ser más como tú, o hazme más como tú. Dios ya hizo todo lo que tú y yo necesitamos en Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario y conquistó para siempre todos los términos y restableció todas las cosas, restauró todas las cosas e hizo un acto de justicia sufriendo y pagando por nosotros y nos reconcilió con el cielo, nos reconcilió con Dios mismo y nos hizo nacer de nuevo. Así es que depende de nosotros, que no limitemos a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, pero que perseveremos en la palabra, que mantengamos nuestras vidas en la palabra y en la fe para entonces permitir que tú y yo seamos transformados. Ahora, una persona madura, un creyente maduro, lo cual tú y yo debemos de poner en consideración. Es decir, Dios no quiere que aprendamos, Dios no quiere que permanezcamos en la palabra para quedarnos como niños, para no poder apropiarnos por la fe de las cosas. Recuerde que un niño necesita asistencia en la mayoría, en la mayor parte de las áreas de su vida, pero una persona madura es autosuficiente, hablando en términos humanos. Así es que una persona madura en la palabra, una persona madura en el Señor, una persona madura en la fe tiene que ver con que es autosuficiente para poder apropiarse por sí mismo de todo lo que ya nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Recuerde que fuimos llamados para tomar lo que ya nos fue concedido. Primera de Corintios 2:12 dice que tenemos el Espíritu de Dios que nos fue dado para saber lo que ya nos fue concedido y a través de la fe nosotros podemos concebir, entender, ver, imaginar lo que ya nos fue dado, lo que ya es nuestro en el ámbito espiritual, para hacerlo nuestro en el ámbito natural, que impacte nuestra alma, nuestros deseos, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser y también nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestras circunstancias. Así es que una persona madura es aquella que ha aprendido por la fe a apropiarse de lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús y además está listo o está ejercitándose para enseñar a otros a hacer lo mismo. Cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, id y hacer discípulos, o les dice a los apóstoles, id y hacer discípulos, les dice en el original, id y enseñar. El Señor Jesucristo jamás les dijo, ir y ustedes hagan todo por ellos. Vayan y junten a la gente y ustedes aliméntenlos, ustedes sánenlos, ustedes vean por ellos, ustedes participen de su fe para que ellos no tengan la molestia de creer. No, 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 de ninguna manera. El Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, vayan y enseñen y que permanezcan en mis palabras. Recuerde que el Señor Jesucristo mismo dice que si permanecemos en su palabra, y esto no solo lo dijo a sus discípulos o a los apóstoles, pero a todo el que cree, si permanecemos en su palabra, dice entonces seremos sus aprendices, sus discípulos, hasta conocer la verdad y esa verdad, si permanecemos en ella, nos hará libres o conoceremos la verdad hasta ser libres en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que entendiendo esto y entendiendo que la madurez es importante en la vida del creyente, le voy a dar algunos tópicos para ejercitarnos en esta madurez o para alcanzar la madurez. Y le voy a pedir que me acompañe a Romanos capítulo 12. Vamos a ir a Romanos capítulo 12 y vamos a ir al versículo 1. Le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente de Romanos 12, capítulo 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora, regresando a la versión 1960, dice así,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, el Señor nos está llamando a que nuestra manera de vivir de manera continua, nuestra manera de vivir de forma continua sea ofreciéndonos continuamente, diariamente, en una base diaria a Dios en todo lo que somos. Aunque aquí habla del cuerpo, pero esto tiene que ver con no prestar nuestros cuerpos al pecado. Y aquel que no presta su cuerpo al pecado tiene que ver con aquel que tiene control y dominio en su alma. Así es que no solo debemos ofrecernos en nuestro cuerpo, que a fin de cuentas el cuerpo es el que se entrega al pecado. Aunque pudiéramos pecar con nuestra mente, con nuestra conciencia o con el corazón, pero la mayoría de las veces nuestros sentidos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros ojos son utilizados a través de la concupiscencia y a través del pecado. Así es que dice la Escritura, ¿cómo podemos desarrollar o ejercitarnos o cómo podemos saber que somos maduros o ejercitarnos para ser maduros? Cuando nosotros estamos listos y dispuestos. Y no solo listos y dispuestos, pero lo hacemos, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esa debe ser nuestra manera de vivir, por las misericordias de Dios. Ahora, es muy importante que podamos entender esto. Usted podría tener una, digamos que, una dimensión de cuánto ama a Dios. De hecho, es muy importante que usted pueda considerar cuánto es que usted realmente ama al Señor, cuánto valora al Señor, cuánto le ama. Si quisiéramos poner un termómetro para saber cuánto amamos o un medidor para saber cuánto amamos a Dios, no es correcto que comparemos cuánto amo yo a Dios y cuánto lo ama usted, porque esto va a ser relativo, no lo podríamos comparar, no lo podríamos medir. Yo le podría decir que yo amo más a Dios que usted, pero usted me podría decir que ama más a Dios que yo, así es que, ¿quién podría juzgar entre nosotros? Dios es el único que conoce los corazones. Así es que para saber cuánto amamos a Dios, necesitamos saber cuánto amamos el resto de las cosas que son nuestras, que son parte de lo que tenemos, o cuánto amamos las cosas que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, si dice la palabra que nos ofrezcamos por las misericordias de Dios, por el amor de Dios, por lo que Dios ha hecho para con nosotros, por cuánto Dios nos ama a nosotros, que nos ofrezcamos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que esta debe ser nuestra manera de vivir cotidiana. Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amo a Jesús? ¿Cuánto amo a su Espíritu? Entonces puedo entender, por ejemplo, si yo amo mi cuerpo más que a Dios, en el sentido de que maltrato mi cuerpo cuando Dios me dice que no lo debo hacer, entonces significa que mi cuerpo es más importante que Dios. Por lo tanto, mi amor para con Dios no es la prioridad, sino mi prioridad es amar mi cuerpo. Y aquí, por ejemplo, alguien pudiera tener un problema de abuso en su cuerpo. No voy a dar ejemplos, pero usted me puede entender. Si digamos que usted ama más el dinero, que usted no puede desprenderse del dinero y no puede ni siquiera confiar en que Dios debe de ser la fuente de su provisión, entonces usted ama más el dinero que a Dios y usted puede saber que el amor que usted le tiene a Dios no es lo suficientemente prioritario, porque hay otras cosas que usted ama más. Y no me malinterprete, no estoy tratando de juzgar acerca de lo que hacemos o no hacemos, o lo que podemos hacer o no podemos hacer. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada, por ninguna de las cosas. Pero es muy importante que podamos entender, porque a veces Dios nos dice acerca de que Él es nuestro proveedor y a veces se nos echa una cosa a perder, quebramos algún objeto, perdemos algo,
o extraviamos algo, o alguien sustrae algo que no era de él y era nuestro, y nosotros ya no lo tenemos, o sufrimos alguna pérdida, o inclusive el Señor nos dice que tenemos que dar y nosotros no somos, nos lastimamos, nos ofendemos, nos cerramos. Entonces quiere decir que ahí hay un problema en nuestras vidas, porque no estamos amando más a Dios, sino estamos hablando mal, estamos amando más las cosas materiales, el dinero, y recuerde que la palabra, el mismo Señor Jesucristo nos dice, no podéis amar a Dios y a las riquezas. Porque si dices que amas a Dios y amas las riquezas, entonces vas a menospreciar a uno y vas a amar al otro. Así es que las cuestiones que tienen valor, las cuestiones materiales, es el ejemplo más básico para saber cuánto amamos a Dios. Porque cuando echamos a perder algo o perdemos algo material y nos dolemos, entonces no tenemos una actitud correcta. Podríamos reconvenir, podríamos decir, bueno, ¿por qué cometí este error? Y para no volverlo a cometer. Pero a veces sufrimos cuando tenemos pérdida de algo material y no debe de ser así, porque Dios debe ser nuestra provisión y en nuestro amor debe estar enclavado, sujeto, anclado a Dios, a Jesucristo, a su Espíritu, a la palabra. Así es que si hablamos de ofrecer nuestras vidas en sacrificio al Señor, nuestros cuerpos en sacrificio al Señor, no se trata de cuánto usted ame a Dios. Fíjese lo que le digo, aunque hemos estado hablando de esto, pero no se trata en primer lugar de cuánto usted ame a Dios. Para que usted pueda amar a Dios lo suficiente para ofrecerse en sacrificio vivo a Él, para que usted pueda amar lo suficiente a Dios y entonces ofrecerse en un verdadero sacrificio vivo a Él de manera diaria, ofrecerse no solo en cuerpo, sino en alma, en mente al Señor, para enfocarse, para poner sus ojos en Jesús y en su palabra, permanecer en su palabra hasta conocer la verdad, hasta ser libre en todas las áreas de su vida. Lo que usted tiene que hacer, lo primero que usted tiene que hacer es entender, conocer, creer y experimentar cuánto Dios le ama a usted, cuánto Cristo le ama a usted, cuánto su Espíritu Santo le ama a usted. Esto es lo importante. Cuánto Dios nos ama es más importante que cuánto nosotros le podemos amar. Porque aquel que dice amar a Dios sin saber y entender y experimentar y creer cuánto Dios le ama, entonces realmente no está amando a Dios, en verdad. Hay muchos religiosos que se jactan de amar la religión y de amar al Dios de su religión, pero ni siquiera saben cuál es el amor que la deidad de su religión tiene para con ellos. Porque en primer lugar, todas las religiones, si tienen una deidad y no es el Señor Jesucristo, entonces son deidades que no existen o son hombres que murieron y que no pudieron amar como el Señor Jesucristo nos amó. Siendo Dios, se hizo hombre, nos amó. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo, nos amó. Y siendo siervo, sufrió la muerte, nos amó. Y yendo a la cruz, sufrió el castigo por ti y por mí, nos amó. Y entregó su vida por amor. Y resucitó para que tú y yo seamos justificados por amor. Y está a la diestra del Padre, compartiendo con nosotros toda la herencia y la bendición por amor. Y como dice la Escritura en Juan 3:16, todo esto sucedió desde que Cristo fue enviado, desde que Cristo vino y se hizo hombre, por amor, porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y conocer al Padre y conocer al Hijo es conocer, creer, entender y experimentar cuánto el Padre y cuánto el Hijo nos aman. Esto es súper importante y es fundamental para la vida del creyente.
Así que dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo fundamental en la vida del creyente entonces es entender cuánto Dios nos ama y su gran amor cuando nos constriñe, cuando nos sobrepasa, cuando nos acoge, cuando nos rebasa, cuando el amor se hace presente en la mente, en el corazón y aún en todo lo que somos. Pero lo importante es el corazón, la fe que reside en el corazón por la palabra del Señor. Entonces, todo lo demás se hace sombra, todo lo demás pierde su valor y entonces tú vas a poder ofrecerte a Dios en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para madurar o para ser maduro, para ir caminando hacia la perfección de Jesús. Y otro punto importante de la madurez, y con esto vamos a terminar, solo lo voy a platicar, después lo desglosamos, pero dice, no os conforméis a este siglo, dice el versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que ser un creyente maduro es ofrecerse en sacrificio vivo a Dios de manera diaria, y segundo es permitir que la palabra renueve nuestras mentes y transforme nuestras vidas y no conformarnos a este mundo en el nombre de Jesús. Estaremos viendo este tema en adelante, así es que conéctese, no se despegue, esté atento, presto para escuchar en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Todo honor y todo poder, toda gloria. Señor, que tu sabiduría esté alumbrando e iluminando nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros corazones para recibir tu palabra y caminar hacia la perfección como tú lo demandas, como tú nos llamas a hacerlo en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.